La fotosíntesis parte 2. Reacciones de la oscuridad. Con comentarios de Melvin Calvin. Ahora, iniciemos por lo básico. Las plantas no derivan los materiales para incrementar su masa del suelo, sino del aire. Del suelo obtienen minerales importantes, pero que solo representan fracciones insignificantes de sus propias masas. El resto proviene de otra fuente que no es otra que el aire. Van Helmont es célebre al realizar un experimento simple, al hacer crecer plantas de sauce en el interior de recipientes con cantidades de tierra medidas anteriormente en su masa. Adicionalmente, adicionó a sus cálculos la masa del agua que debía agregar a los recipientes durante los años en que realizó el experimento. Después de 5 años, las plantas ganaron entre 74 y 77 kilogramos, independientemente de la masa de tierra en la que estaban creciendo. Sin embargo, Van Helmont pensó originalmente que la ganancia en masa se debía únicamente al agua adicionada, no al aire. Sin embargo, fue Stephen Hales quien determinó que las hojas realizaban transpiración, perdiendo agua en el proceso. En otras palabras, ni el agua ni el suelo eran la fuente de ganancia de peso o masa de las plantas. El mismo Hales, en su libro titulado Vegetable Statistics, describe experimentos en los que demuestra que es el aire el que ingresa a las plantas, siendo su principal fuente de nutrición, y que éste podía ingresar a la planta no solo por las raíces, sino por el tallo y las hojas. La transpiración en una planta es vital, ya que es el único medio por el cual la planta puede hacer que el agua suba. Básicamente, la planta funciona por el mecanismo de tensión-cohesión, que no es otro que el mecanismo de jeringa. Cuando el agua se evapora de la copa, se genera un vacío en su parte superior. Ese vacío genera un efecto de esponja que provoca que el agua en el suelo ascienda para llenar ese vacío. Una vez que el vacío se llena, la planta sigue transpirando para que de ese modo se genere un flujo de agua continuo desde el suelo hacia la copa. Fue Johannes Ingenhousz quien determinó que la parte requerida del aire para la fotosíntesis era el dióxido de carbono y que el oxígeno se producía como un gas de desecho en presencia de luz, pero que ocurría lo contrario en oscuridad. Es decir, que las plantas pueden consumir oxígeno para producir dióxido de carbono. Uno de los experimentos más famosos de Ingenhousz es el hecho también de que la fotosíntesis puede ocurrir en agua, no solo en aire, siempre y cuando exista una fuente de dióxido de carbono. La fuente de dióxido de carbono que Ingenhousz utilizó en este experimento fue el bicarbonato de sodio. Cuando se agrega bicarbonato de sodio al agua, el bicarbonato de sodio sufre una serie de reacciones químicas. Una es la de producir el ion bicarbonato, pero otra, también muy común, es la transformación de la sustancia en dióxido de carbono. Por lo tanto, siempre y cuando existiera dióxido de carbono y agua, las partes verdes de una planta eran capaces de realizar fotosíntesis y de emitir burbujas que flotaban hacia el interior del tubo, hacia la parte superior del tubo de ensayo, siendo ese gas contenido allí gas de oxígeno molecular, también denominado dioxígeno. Originalmente se pensaba que este dioxígeno provenía del dióxido de carbono. Sin embargo, si recordamos la lección anterior, nos dimos cuenta que el oxígeno realmente proviene del agua. Por lo tanto, el oxígeno unido al carbono se emplea realmente para producir las moléculas de azúcares al final de la fotosíntesis. Sin embargo, hasta este punto podemos concluir que es el carbono y el oxígeno del dióxido de carbono los cuales se emplean para incrementar la masa de una planta o de una célula capaz de realizar fotosíntesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, Melvin Calvin de la Universidad de California, en Berkeley, junto con sus colegas Andrew Benson y James Basham, iniciaron lo que se convertiría en un estudio de una década acerca de
las reacciones enzimáticas que permiten a las células asimilar el dióxido de carbono y convertirlo en biomasa. Armados con el nuevo isótopo carbono 14 y una nueva técnica química llamada cromatografía bidimensional en papel, ellos comenzaron la tarea de identificar todas las sustancias las cuales estuvieran involucradas en la fotosíntesis cuando se absorbía carbono atmosférico. Ellos empleaban carbono radioactivo 14 para determinar el orden de las transformaciones químicas, determinar cuáles eran las sustancias en las cuales iba ingresando el carbono 14 y por lo tanto el orden de la reacción. Los estudios comenzaron inicialmente en hojas de plantas, pero rápidamente se cambiaron a un modelo más simple de crecimiento más rápido, el alga verde clorela, ya que la fotosíntesis es una ruta metabólica conservada tanto en plantas como en muchas algas verdes. Los cultivos de algas crecían en cámaras cerradas en la presencia de dióxido de carbono 12, el normal, y posteriormente el dióxido de carbono 14 era inyectado en el cultivo. Después de ciertos periodos de tiempo que se modificaban en cada uno de los experimentos, la sustancia en suspensión era sacada a un contenedor con alcohol caliente, el cual tiene los efectos combinados de matar a las células de las algas y detener a las enzimas, permitiendo la extracción de las sustancias solubles en alcohol. Dependiendo del tiempo en que se detenía el proceso, se podían obtener diferentes sustancias marcadas con el carbono 14 y por lo tanto poder inferir el orden en que se producían las reacciones a medida que el carbono 14 era ingresado de una sustancia a otra durante la ruta metabólica. Los experimentos de Calvin y colaboradores permitieron determinar que las plantas eran capaces de fijar carbono muy rápido, es decir, de realizar las reacciones desde el dióxido de carbono libre hasta la molécula clave del crecimiento de la planta en muy poco tiempo. Si el periodo de tiempo de incubación era muy corto, algunos segundos, se generaba una marcha radioactiva en el revelado de la cromatografía, dando el compuesto identificado como gliceraldehído 3-fosfato o PGA, que es uno de los intermediarios de la glucólisis. Las reacciones de la oscuridad o de fijación de carbono se denominan ciclo de Calvin-Benson en honor a los científicos que lideraron su investigación. El ciclo de Calvin es un cuasiciclo, es decir, no siempre completará su reacción en términos de un ciclo. En esencia, es una ruta metabólica bifurcada en un punto de desviación, en esta zona. En el punto de desviación puede o completar el ciclo o seguir la ruta que permite la síntesis de carbohidratos y lípidos por reacciones secundarias. En cualquiera de las dos alternativas, el ciclo de Calvin tiene que iniciar varias veces para poder sintetizar una sola molécula de glucosa o para poder producir más de las sustancias que permiten iniciar el ciclo en primera instancia, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. En cualquier caso, históricamente se ha dividido el ciclo de Calvin en tres etapas. La primera etapa se denomina fijación. En general, por cada 6 moléculas de dióxido de carbono se pueden producir 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una triosa, es decir, un azúcar de 3 carbonos muy simples que permite la bifurcación ya sea hacia los azúcares o hacia la regeneración del ciclo de Calvin. Cabe destacar que para que la fijación pueda estabilizarse, se requiere sacrificar energía de las reacciones lumínicas. En este caso se sacrifica gran cantidad de ATP para poder producir la molécula de 1,3-difosfoglicerato y así poder iniciar con la siguiente etapa del ciclo, que es la reducción. La segunda etapa se denomina reducción. La reducción en química se refiere a la ganancia de electrones y de hecho también se puede visualizar como una ganancia energética, porque en este punto se inicia con el ingreso de energía. La molécula de 3 carbonos va a adquirir los electrones de alta energía provenientes del NADPH que fue producido en las reacciones de la luz. Cuando se carga de energía
las moléculas, entonces obtenemos sustancias que pueden realizar reacciones químicas que originalmente se conocen como no espontáneas. Es como si estuviéramos haciendo algo más valioso para poder realizar transformaciones posteriores. La etapa de reducción puede terminar ya sea con la ruta a la síntesis del azúcar o con la etapa de regeneración. El ciclo de Calvin debe iniciar al menos 5 veces para completar una regeneración completa de la sustancia que permite su inicio en primera instancia. Estas reacciones son múltiples y de hecho varios de sus pasos no son enunciados generalmente en los modelos del ciclo de Calvin, ya que no vienen realmente al caso. Son transformaciones de las moléculas que permiten pasar de una molécula de 3 carbonos a una molécula de 5 carbonos de baja energía y después, por el sacrificio de varias moléculas de ATP, a una molécula de ribosa 1,5 bifosfato de alta energía que permite el reinicio del ciclo de Calvin. Recordemos pues todo el proceso. La fotosíntesis va a emplear la energía de los espectros azules y morados y rojos. Por lo tanto, las plantas se ven verdes. La luz emite su energía en forma de cuantos de energía llamados fotones. Las hojas van a funcionar como celdas de energía que capturan esos fotones para convertir la energía lumínica en energía química. Mientras que los colores no empleados en la fotosíntesis, que son los amarillos y los verdes, son rebotados, y es lo que nos hace ver a las hojas verdes. Los fotones van a impactar el interior de las células de las plantas. Sin embargo, no toda la célula de la planta se encarga de la fotosíntesis, solo un organelo endosimbiótico denominado el cloroplasto. Y nuevamente, no todo el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis, sino sus membranas internas en formas de monedas apiladas denominadas tilacoides. Es en la membrana del tilacoide que se encuentran las proteínas o en realidad los complejos proteínicos supercomplejos denominados complejos fotosintéticos. El estroma, es decir, el espacio entre la membrana externa del cloroplasto y el tilacoide, es donde se realizan las reacciones de la oscuridad. Repasemos las reacciones de la luz. En la fotosíntesis tenemos dos espacios importantes, el estroma, afuera del tilacoide, y el tilacoide como tal. Vamos a tener dos complejos fotosintéticos o antenas que capturan energía. El fotosistema 2, que es el más reciente evolutivamente. Allí, la energía que proviene del sol estimula a las moléculas de clorofila. Primero las de la antena y posteriormente los del centro de reacción de la fotosíntesis. Allí se rompe el agua y dos electrones del agua van a dar al centro de reacción, donde son cargados con la energía lumínica del sol y transferidos a una molécula denominada plastoquinona B. La plastoquinona B transfiere la energía al citocromo B6F, que transfiere protones desde afuera del tilacoide hacia su interior. Sin embargo, para que este flujo de electrones se mantenga continuamente, se necesita una fuente de electrones económica y muy abundante. En este caso, los electrones provienen del agua. Cuando el agua se rompe, se liberan electrones más oxígeno molecular gaseoso y protones, iones positivos del hidrógeno, que hacen que el interior del tilacoide se haga muy positivo. Se necesitan al menos dos moléculas de agua para producir una molécula de oxígeno molecular. Mientras tanto, los electrones de la plastoquinona se emplean para transferir más hidrógenos o protones desde afuera del tilacoide hacia el interior. Entonces el citocromo B6F básicamente es una bomba de protones. Los protones no se pueden almacenar infinitamente al interior del tilacoide, de lo contrario este explotaría. Por lo tanto, estos regresan al estroma mediante la F1F0 ATP sintetasa, que es una enzima que se mueve rotatoriamente empleando la fuerza de protones para sintetizar ATP. De regreso a la fotosíntesis, los electrones, una vez cargados con energía en el fotosistema 1, se emplean para sintetizar una molécula portadora de energía, conocida como el NADP
que es la de baja energía, para formar NADPH, que es la de alta energía que se emplea en los pasos del ciclo de Calvin. El proceso es altamente continuo y muy rápido. Por lo tanto, en las reacciones de la luz tenemos la síntesis de energía en forma de NADPH y ATP. Esas dos moléculas de energía van a dar al estroma, es decir, al espacio entre la membrana externa del cloroplasto y la membrana de los tilacoides, y es allí donde se da lugar a las reacciones de la oscuridad o ciclo de Calvin-Benson. Como mencionamos anteriormente, el ciclo de Calvin-Benson se divide tradicionalmente en tres etapas. La etapa de fijación, la de reducción y la de regeneración. En la etapa de fijación de carbono, una molécula de dióxido de carbono gaseosa se va a unir con una molécula de 5 carbonos para generar un complejo inestable de 6 carbonos que se rompe rápidamente a dos moléculas de 3 carbonos, conocidas como PGA. El PGA posteriormente en la reducción es cargado con energía proveniente de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis para hacerla más valiosa, más energética y capaz de realizar procedimientos de transformaciones, ya sea a la síntesis de glucosa o a la regeneración. El ciclo de Calvin debe iniciar varias veces para poder realizar algo útil. En general se necesita que inicie al menos 6 veces para sintetizar una molécula de glucosa o 5 veces para regenerar una molécula de ribosa 1,5-bifosfato. Aunque en esta ruta también se pierde energía. Ahora, cuando tenemos dos intermediarios de alta energía de 3 carbonos, podemos sintetizar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Y a su vez, esta molécula puede sufrir transformaciones y adiciones sucesivas para producir azúcares más complejos, como los disacáridos, como la sucrosa típica de las frutas, o moléculas aún más largas de almacenamiento estable, como el almidón, o la celulosa. Bien, eso fue fotosíntesis parte 2, reacciones de la oscuridad, con el resumen de las reacciones de la luz. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.